Muy bien, buenas noches a todos, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? Bendecidos. Yo también. Bienvenido a la clase número 14 de nuestro discipulado doctrinal. Hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar el libro de Génesis. Hay bastante material que cubrir, así que espero ir un poquito rapidito para no quedarnos aquí tanto tiempo. Y vamos a comenzar una vez más con esta pirámide invertida que ya todos conocen. Y estamos ahí en el tercer escalón, digamos, de arriba hacia abajo, en las 12 tribus de Israel. Y después de aquí, pues ya saben lo que nos quedan, ¿verdad? Tenemos el Éxodo, Josué, la conquista, es una clase por tópico ahí. Así que esperamos avanzar un poquito más a medida que toquemos estos temas, ¿no? Bueno, voy a comenzar presentándoles esto se llama un organigrama, ¿verdad? Un diagrama de organización. En este caso es de descendencia, ya ustedes deben estar familiarizados con esos. Tenemos a Abraham y a Sara y a Agar. Y de ahí pues sale Isaac, Esaú, Jacob, sale Ismael, como todos sabemos. Lo interesante aquí notar es en Nacor, aquí el hermano de Abraham, ¿no? Que tiene a su hijo Betuel, que es entonces primo de Isaac. Betuel tiene a Labán y Rebeca se casa con Isaac. De ahí salen Esaú, Jacob, y Labán, el otro hijo de Betuel, tiene a Raquel y Lea, ambas esposas de Jacob. Así que están todos relacionados, ¿no? Y el próximo es en donde nos quedamos la vez pasada, ¿verdad? Es la descendencia de Jacob. Aquí es que vemos las 12 tribus de Israel, las 12 tribus, y usted ve ahí esas 4 mujeres ahí, Bilha, Raquel, Lea y Silpa. En realidad las esposas de Jacob fueron Raquel y Lea. Bilha fue sierva de Raquel, Silpa fue sierva de Lea. Y como describimos la vez pasada, esto fue todo un desorden. Desde Abraham fue un desorden. Cuando Sara no ve que pasa el tiempo y el Señor no cumple su promesa de darle un hijo, pues le dice, te doy a mi sierva. Y bueno, aquí Raquel hace lo mismo, Lea hace lo mismo y todo el mundo hace lo mismo. Pero quiero que usted sepa que estos son costumbres de la época. Esto era normal en la época. Y como habíamos dicho anteriormente, Dios utiliza los medios de la época. La cultura, lo que se practica, ¿verdad? Él permite estas cosas, no es de su agrado, quiero que sepan, esto no es de su agrado, pero Él lo permite para cumplir sus propósitos. Usted sabe que en Génesis el Señor da una ordenanza clara que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. El Señor Jesucristo también, cuando le preguntan del divorcio, Él dice, bueno, desde el principio no fue así. Lo que pasa es que Dios lo permite por la dureza de sus corazones. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El hombre está haciendo estas cosas, a Dios no le agrada, pero Dios los está permitiendo porque Él permite que el hombre tome estas decisiones en su libre albedrío. Y como vamos a ver hoy, no importa las decisiones que el hombre tome en su libertad, la voluntad soberana de Dios siempre se va a hacer. Eso es uno de los puntos principales que vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces comenzamos. Hoy vamos a cubrir del 36, creo que es del 37 en realidad. Bueno, no importa. Del 37 al 50. Y vamos a ver la historia de José. José era el menor de los hermanos, de todos estos 12, ¿verdad? Hasta que llegó después Benjamín. Y era el más amado de los hijos, nos dice ahí en el
capítulo 37. Era hijo de Raquel, y como ustedes saben, Jacob amaba a Raquel. Raquel era estéril y el Señor le concede favor y le nace el primogénito José. Pues Jacob, ese es el favorito de Jacob, ¿no? Y dice la Escritura que José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, específicamente de los hijos de Bilha y de Zilpa, ¿verdad? Pero podemos también quizás amplificar esto de todos, no todos, ¿verdad? Los hermanos parece que no eran muy buenas personas, que digamos. Y claro, no sé si usted tuvo un hermano o una hermana que iba donde sus padres a decirle todo lo malo que usted hacía. ¿Y qué usted hacía con ese hermano o hermana, verdad? Le tomaba recelo, ¿verdad? Y eso precisamente era lo que estaba sucediendo aquí. Era aborrecido por sus hermanos, y en esta situación se complica la situación porque Josué tiene dos sueños que complican su posición frente a sus hermanos. Aquí van a empezar sus notas. El primer sueño es el sueño de la gavilla. La gavilla es un manojo, ¿verdad? En este caso específico es como sería cebada o trigo, y ataban los tallos, ¿no? Y formaban un manojo, una gavilla, ¿no? Entonces el sueño de José consistía en que la gavilla que él había hecho se levantaba, ¿verdad? Estaba erguida, escríbale ahí, erguida, estaba en forma vertical, y las gavillas de sus hermanos se postraban ante ella. Bueno, pues usted se puede imaginar el problema que esto trajo, ¿no? Y el otro sueño, que es aún más impactante, él sueña que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante José. Y esto es bien importante, este sueño es bien importante, ¿verdad? Jacob lo reprende cuando él va y le cuenta. Él le cuenta estos sueños a sus hermanos, y después del sol, la luna y las estrellas se lo cuenta a Jacob, y Jacob lo reprende. ¿Por qué? Porque Jacob inmediatamente sabe lo que el sueño significa. El sol representa al padre, la luna a la madre y las estrellas a sus hermanos. Eso era obvio para Jacob y para sus hermanos. Ahora, para demostrar un principio de interpretación bíblica que es muy primordial y básico, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces podemos utilizar esto para interpretar el sueño de Apocalipsis 12, 1 y 2. Entonces el sueño pues obviamente le complica la cosa a José, porque lo que José estaba diciendo era que todos se postraban, su papá, su mamá, sus hermanos, todos se postraban ante él. Y aún pues los hermanos lo aborrecen aún más, ¿verdad? Y su padre lo reprende. Ahora, en Apocalipsis 12, 1 y 2, hay una visión que tiene Juan, y dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, los mismos elementos que tenemos en el sueño de José, ¿no? Y dice que estaba encinta y clamaba con dolores de parto. No vamos a entrar en la profecía, ¿verdad? Pero si usted la lee, ahí está la bestia que sale del mar esperando que la mujer dé a luz para devorar al niño. Ese es el contexto de la visión. Entonces, utilizando este sueño de José, podemos interpretar esta visión muy fácilmente, ¿no? El sol representa al padre, dijimos. Bueno, la mujer, aunque es mujer, está vestida de sol. Y lo que está representando es a Israel. La mujer vestida de sol es Israel como patriarca, ¿verdad?, del Mesías. Eso es lo que representa la vestimenta del sol en la mujer. La luna que está debajo de sus pies
es la madre o la mujer cuya simiente nacería el Mesías. Es Israel en sentido matriarcal. No me refiero a María específicamente, aunque se puede usar, ¿verdad? Israel se puede usar como Abraham ahí, pero estamos hablando de la nación, ¿verdad? La mujer representa a la nación de Israel, que va a dar a luz este niño, que es el Mesías, que es Cristo. Está vestida de sol, viene por medio de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y la madre es esa mujer cuya simiente Dios había ya predicho en Génesis 3:15 que iba a nacer de esta nación e iba a derrotar al enemigo, ¿no? Y las dos estrellas que estaban en su cabeza, en la diadema, pues obviamente son las 12 tribus de Israel, representan a los hermanos de José, ¿no? Y a José. Bueno, pues ¿qué sucede aquí? Que José es odiado por sus hermanos aún más por estos sueños, pero Jacob, aunque lo reprende, lo protege. Dice, era protegido por su padre Jacob, era su favorito, ¿no? Y le doy los versículos de referencia para que usted en su tiempo libre pueda corroborar toda esta información, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Bueno, José va a llegar a Egipto. José va a llegar a Egipto, es el primer israelita que llega a Egipto. La pregunta es cómo llegó a Egipto. Muchos de ustedes conocen la historia. Vamos a dar muchos detalles que ya ustedes conocen. Por lo menos creo que la mayoría de ustedes, a lo mejor algunos no los conocen, así que por el beneficio de esas personas vamos a dar estos detalles, ¿no? Bueno, pues él llega a Egipto porque es vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas. ¿Quiénes son los ismaelitas? ¿Los descendientes de quién? De Ismael, muy bien, que es el hijo de Agar y Abraham, ¿verdad? Bueno, ahora les voy a dar los detalles aquí. Aquí no hay notas, simplemente se los voy a dar como medio de información. Lo que sucede es que Jacob envía a su hijo José a que vaya donde sus hermanos a ver cómo están pastoreando el rebaño, y que él le dice, ve para allá e infórmame cómo están ellos, cómo está el rebaño. Recuerden que Jacob y toda esta familia tenían miles y miles de ovejas, cabras, vacas, ¿verdad? Entonces ellos tenían que llevarlas a pastorear, tenían que cuidarlas y todas estas cosas. Entonces ellos están pastoreando en Siquem, ¿se acuerdan de Siquem, verdad? Jacob está en Hebrón, así que hay unas 50 millas de distancia entre esos dos lugares. Y allá va José, ¿verdad? A ver cómo están sus hermanos y cómo le va el rebaño. Llega allí y no ve a nadie, y está deambulando por el campo y hay un hombre que lo ve y le dice, ¿a quién buscas? Él le dice, busco a mis hermanos que estaban pastoreando aquí. Y el hombre le dice, los oí que dijeron que iban a ir a Dotán. Dotán es más al norte todavía. Y ahí va José, ¿verdad? Entonces sus hermanos lo ven venir de lejos. Jacob le había hecho a José una túnica de colores solamente para él, y esto la llevaba puesta él, pues lo distinguieron, ¿verdad? Mira, ahí viene nuestro hermano. Inmediatamente cuando lo ven, maquinaron matarlo. Eso fue lo que se les ocurrió. Ahora, lo interesante es que Rubén interviene y le dice, no los van a matar. No los van a matar, no lo permitió, y lo que sucede es que cuando llega, parece que no querían que estuvieran con él y lo meten en una cisterna que no tiene agua, ¿verdad? Y ahí lo dejan al pobre muchacho. Lo interesante aquí es que Rubén permite esto, o cuando le dice, Rubén es el primogénito, acuérdense, y le dice a sus hermanos, no lo hagan, tal parece que Rubén se va a otro lugar, se va a pastorear rebaño, lo vamos a ver aquí en unos minutos. El punto es que meten a José ahí y se quedan ahí, y mientras comían es que ven estas caravanas de ismaelitas que se están acercando. Y entonces Judá es el que sugiere venderlo a los ismaelitas. No tenemos que matarlo, sino vamos a venderlo a los ismaelitas, ¿verdad?
y así salimos de él. Ahora, Rubén no estaba presente porque dice la Escritura que cuando Rubén llega no lo ve en la cisterna. Bueno, Rubén, sin Rubén saberlo, lo venden por 20 piezas de plata y lo llevan a Egipto, ¿no? Regresa Rubén y se da cuenta que José no está ahí y se rasga sus vestidos, ¿verdad? Entonces, aquí viene toda una maquinación y lo que hacen es que matan un animal y la túnica de colores que tenía José, que se la habían quitado antes de meterlo a la cisterna, la empapan de sangre, se la llevan a Jacob y mira, encontramos esto, parece que una fiera devoró a José y no encontramos a José por ningún lado. Entonces Jacob sufre muchísimo por esta situación. Ahora, aquí hay algo interesante, el capítulo 38 es como una pausa entre medio de lo que le sucedió a José en Egipto, ¿verdad? Pero es bien importante que prestemos atención a lo que sucede aquí. Es la historia de Judá y Tamar. Y dice que Judá se aparta de sus hermanos, ¿verdad? Jacob ha sufrido muchísimo, ha pasado ya un tiempo. Judá se aparta de sus hermanos y va a una ciudad que se llama Adulam. Ahí hay una cueva famosa, se las doy de tarea. La cueva de Adulam está en la Escritura. A ver qué pasó ahí. Usted va y busque y aprenda a ver qué sucedió en la cueva de Adulam. ¿Ok? Entonces, ahí va Judá y ¿qué hace? Toma por esposa a una mujer cananea. Error, ¿verdad? Ya vemos el error. Y procrea 3 hijos, Onán y Sela. Entonces Judá toma a Tamar para que sea esposa de su primogénito Pero dice aquí la Escritura que hacía lo malo ante Dios y Dios le quitó la vida. Aquí vemos la soberanía de Dios en acción una vez más. Dios es el autor de la vida y nadie puede venir donde Él a cuestionarle por qué Él permitió que uno vive y el otro no, porque Él le quitó la vida a uno y al otro no. Eso es consejo sabio de su soberanía y nadie puede contender con eso. Él hacía lo malo ante Dios y Dios decidió, ¿verdad?, quitarle la vida. Muy bien. Entonces, como era la costumbre, Judá le encarga a su hermano, el hermano de Onán, dice, toma a Tamar por mujer para que le des descendencia. Eso era la costumbre, ¿verdad? El pariente más cercano tenía que tomar a la viuda para que le diera descendencia. Pero Onán se negaba porque él sabía que esa era la descendencia, iba a ser la descendencia de ¿verdad? Y era el primogénito y la mayor parte de lo de Judá le iba a tocar a esa descendencia. Entonces evitaba procrear con ella, dice la Escritura, que pues cuando tenían relaciones derramaba su semen en la tierra para que no quedara embarazada, ¿no? Y esto era malo ante los ojos de Dios y Dios lo mató también, ¿ok? Bueno, entonces lo que hace Judá es que le dice a Tamar, vístete de luto y quédate con tu padre hasta que mi hijo menor, Sela, llegue adulto, entonces te lo doy como esposo, ¿ok? Usted tiene que entender que esto era normal en esa época, ¿ok? Esto era completamente normal, no había nada extraño. Para nosotros esto es muy extraño, pero para ellos no, ¿ok? Bueno, entonces pasan unos años, no dice cuánto, y la esposa de Judá, Súa, muere. Pasa el periodo de luto y se va Judá a un lugar que se llama Timna a trasquilar sus ovejas, donde allí trasquilaban las ovejas. Y se le informa a Tamar, mira, tu suegro viene a Timna para trasquilar las ovejas, y ella se disfraza de prostituta. Había pasado el tiempo suficiente para que Sela, ¿verdad? Ya Sela había crecido y se supone que Judá se lo diera como esposo y esto no había sucedido. Entonces ella se disfraza como prostituta, se pone un velo y se cubre, ¿verdad?, el rostro y se pone junto al camino. Y ahí Judá va pasando y se encuentra esta prostituta
y no reconoce que es su nuera y le ofrece un cabrito por sus servicios, ¿verdad? Entonces, él no tiene el cabrito con él y ella le dice, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar como garantía de que me vas a enviar ese cabrito? Entonces él le dice, ¿qué quieres que te dé? Ella le pide su bastón, su cayado, y lo que la Escritura describe como un sello de identidad, quizás es como un anillo, porque ella le dice, inclusive dame el cordón también, así que parece que era un anillo atado a un cordón o algo así, ¿no? Como garantía que me enviarás el cabrito, ¿verdad? Después. Bueno, pues Tamar queda embarazada de Judá con gemelos, con gemelos. Y cuando la gente nota que Tamar está embarazada, creen que ha pecado porque ella está vestida de luto, ella está esperando que le den el hijo menor de Judá. Bueno, pues pecó con alguien y le mandan a avisar a Judá y Judá dice, quémenla, ¿verdad? Entonces, cuando la vienen a sacar para matarla, entonces ella presenta estas prendas, el bastón y este sello de identidad. Dice, el hombre que me embarazó es dueño de estas cosas. Entonces Judá estaba ahí presente y Judá comprendió, ¿verdad?, que él había fallado. Y dice esto en Génesis 38, 26, Judá reconoció que el bastón y su sello de identidad, ¿no? Más justa es ella que yo por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y dice que nunca más la conoció, nunca más tuvo relaciones con ella. Entonces ahí se salvó Tamar, ¿verdad? Y Tamar da a luz mellizos y ocurre algo interesante. Mientras está dando a luz, uno de los mellizos saca la mano y la partera le ata un hilo rojo a su mano, a su muñeca de hecho, para decir, bueno, este viene primero. Pero de momento mete la mano el niño y el otro sale primero. Entonces le ponen por nombre Fares, que significa abriendo brecha, porque la partera dice, pero ¿qué brechas has habido tú? O sea, has empujado a uno para salir tú, ¿verdad? Y esto es de nuevo en la soberanía de Dios. Dios escogió a Fares, que fuera el primogénito, que naciera primero, así como escogió a Jacob sobre Saúl, aún cuando estaban en el vientre, ¿verdad? Vemos algo similar aquí. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, que por medio de Fares viene la descendencia del Señor Jesucristo. Usted va a la genealogía del Señor en Lucas 3:33 y ahí está, ¿verdad? Entonces, a mí me está curioso que en la parte judía de la Biblia, en el Pentateuco, en la Torá, tengan este capítulo entre medio de lo que le está sucediendo a José, porque los judíos no creen en Jesucristo como el Mesías, digo, ¿no? Lo mataron, como ustedes saben. Entonces, ¿por qué ponen eso ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? No hay peor ciego que no quiera ver, ¿no? Bueno, pues por eso es que está ahí, ¿verdad? Ok, ahora José llega a Egipto, es vendido, escríbele ahí, a Potifar, vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Inmediatamente Potifar se da cuenta de que todo lo que hacía José era prosperado. Prosperado, escríbale en su nota, por favor. Y José así haya una gracia tremenda ante Potifar y termina siendo el mero mero de la casa de Potifar, el mayordomo, el encargado de todo. Dice ahí la Escritura que Potifar ni se preocupaba, hermanos. No tenía nada por qué preocuparse, todo se lo dejó a José, ¿verdad? Y él hacía su trabajo bien hecho. Bueno, después tenemos la acusación contra José por la esposa de Potifar. Eso está en Génesis 39, del 7 al 20. Y comienza diciendo que la esposa de Potifar ya le había echado el ojo a José, ¿verdad? Dice que José era un hombre guapo, ¿no? Y le había echado el ojo, pero José se negaba a estar con ella. Y un día están solos en la casa y ella lo agarra y le dice, ven y acuéstate conmigo.
y él sale corriendo y deja un pedazo de su ropa, una túnica, una capa, no sé qué cosa, ¿verdad? Y ella se queda con eso en la mano y entonces lo acusa falsamente de querer acostarse con ella. Llama a los otros siervos, ¿verdad? Y acusa a José, mira, él me quería forzar y yo le arranqué la ropa y todas estas cosas. Bueno, todo esto resulta en que el Potifar se enfada muchísimo y termina José en la cárcel. En la cárcel. Quiero que vayamos viendo cómo fue secuestrado por sus hermanos, metido en una cisterna, vendido como esclavo y ahora está en la cárcel. ¿Ok? ¿Y qué sucede en la cárcel? Pues ni más ni menos, José encuentra favor con el jefe, el patrón, el mero mero de la cárcel. Y lo que hizo Potifar con José, lo hace este señor en la cárcel, le entrega toda la administración de la cárcel. José tiene la responsabilidad, dice ahí específicamente, de dirigir los asuntos de todo lo que allí se hacía, ¿verdad? Entonces José encuentra favor en la cárcel. Y esto debemos empezar a notar, ¿verdad? A notar lo que está sucediendo aquí. Dice la Escritura, primero, que Dios estaba con José. Así que Dios tiene un propósito, pero está permitiendo estas cosas. Yo quiero que usted ponga atención a esto, ¿verdad? Al mismo tiempo, José hacía todo bien, no importando las circunstancias en que se encontraba. Eso es lección para nosotros. No importa las circunstancias, unas circunstancias terribles, él hacía todo bien y encontraba favor con las personas, ¿verdad? No hay indicación en la Escritura, ninguna indicación de alguna queja o mala actitud de José frente a sus circunstancias. Y esto es precisamente lo que nosotros hemos definido como el verdadero gozo de Jehová. Yo estoy seguro que José no tenía una sonrisa en sus labios, ¿ok? Pero él mostró el gozo de Jehová precisamente como hemos descrito, en donde únicamente se puede mostrar en circunstancias o en medio de circunstancias adversas. Porque cuando todo nos va bien, todo el mundo se goza, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Pero aquí son cosas terribles, circunstancias terribles que le están pasando a José y él hace todo bien. ¿Por qué? Porque él tiene el gozo de Jehová. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos. Lo mismo, ¿verdad? Y Dios lo bendice tremendamente, ¿no? Bueno, estando allí en la cárcel, sucede que el faraón se enfada con su copero y su panadero y los mete ahí en la cárcel y llegan a parar, pues en la misma cárcel, ¿no? Y bueno, José es el encargado de la cárcel y le dieron a estas dos personas, mira, encárgate de estas dos personas. Así que le fueron encargados a él, el copero y el panadero, ¿no? Y yo quiero que usted vaya pensando ya cómo Dios va acomodando, cómo el hombre mueve las fichas, toma decisiones por su libre albedrío y Dios mueve su ficha para contrarrestar esa decisión. Eso es lo que quiero que veamos aquí, ¿verdad? Porque la soberanía de Dios sí puede existir en medio del libre albedrío del hombre. De hecho, existe, porque si no fuera así, Dios no es soberano. Si Dios tuviera que depender de Él mismo, programar al hombre para que hiciera lo que Él quiere, para entonces Él hacer después otra cosa que Él quiere, eso no es soberanía, ¿verdad? Bueno, estas personas, el copero y el panadero, tienen sueños que son interpretados correctamente por José, ¿verdad? Y recordemos lo que había sucedido anteriormente, que José había él mismo soñado y la interpretación de su sueño fue muy clara y entendida, ¿no? Por sus hermanos, por sus padres. Y sin duda José le dio esta habilidad de interpretar sueños a José. Ahora, que no quepa duda, hablando de la soberanía de Dios y cómo Él mueve las fichas, Él puso estos sueños en estos hombres. Definitivamente. Él hizo que el copero soñara eso y el panadero soñara aquello. ¿Ok?
para poner a José en una posición de interpretarlo. Así es que Dios mueve las fichas, ¿no? Bueno, el sueño del copero no vamos a describirlo, simplemente indicaba que él iba a ser restaurado por el faraón. Lamentablemente el del panadero indicaba que iba a ser ejecutado por el faraón, ¿no? Y José le pide al copero, no se lo puede pedir al panadero porque sabe que el panadero pues, va a morir, ¿no? Y le dice, acuérdate de mí cuando seas restaurado por el faraón, porque yo estoy aquí injustamente. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Pues los sueños se cumplen en el día del cumpleaños del faraón, que fueron 3 días después de que José le interpretó sus sueños. Ahora, yo no he investigado esto a fondo, pero creo que este es el único sitio en la Escritura, según dicen, en que vemos la celebración de un cumpleaños. Y es el cumpleaños del faraón, ¿verdad? No se ve celebración de cumpleaños en más ningún sitio en la Escritura. Y por eso los testigos de Jehová no celebran cumpleaños. Porque es el cumpleaños del faraón y el faraón hace un gran banquete y va y ejecuta al panadero, ¿verdad? Bueno, cada cual, ¿verdad? Con sus cosas. Nosotros aquí lo celebramos todos los meses. Amén, hermanos. Bueno, entonces, el copero pues es restablecido, pero se olvidó de José. Vamos a hablar un poquito de sueños antes de proseguir, porque esto es interesante, me puse a meditar un poquito. Es muy claro, hermanos, que en la Escritura vemos claramente que Dios sí utiliza sueños para comunicar, ¿no? Un mensaje, revelar su plan, en situaciones específicas, para propósitos específicos. ¿Ok? Es muy claro eso en la Escritura. Ahora, después de Cristo y la terminación de la revelación divina de las Escrituras, escríbale ahí, esto es la revelación completa, no tenemos que estar buscando en sueños, tanto en sueños diría yo, ni tanto en milagros, ni ninguna de estas cosas, porque todo está aquí, todo lo que necesitamos está aquí. Ahora, que quede claro, yo tengo la posición de que Dios, siendo inmutable, sigue haciendo milagros y sigue comunicándose por medio de sueños y visiones para, de nuevo, propósitos específicos que solo Él en su soberanía determina. ¿Ok? Así que todavía el Señor hace esto, quizás no tanto como antes, pero todavía lo sigue haciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo identificar si un sueño es de Dios? Porque el ser humano sueña muchas cosas, pesadillas, sueños buenos, sueños malos, ¿verdad? Sueños de pecado, sueños de aquello, de lo otro. ¿Cómo sabemos o cómo podríamos saber si un sueño es de Dios o no? Bueno, yo les voy a someter lo que yo creo, ¿verdad? Que puede ser, esto no está en la Escritura, ¿ok? Pero lo que yo veo en la Escritura son 2 cosas. Número 1, que el sueño es repetitivo o recurrente. Tenemos a Faraón, aquí que lo vamos a ver en unos minutos, tenemos a Nabucodonosor, soñando sueños de forma repetitiva y recurrente. Ahora, es el mismo sueño todos los días con los mismos detalles. Eso es importante, ¿verdad? Lo otro que veo es que los sueños siempre son, ¿verdad? Los sueños por los medios del cual Dios se comunica son aplicables a una situación o circunstancia presente en tu vida, en ese momento. ¿Ok? Me explico. Por ejemplo, Abimelech tomó a Sara porque Abraham mintió y dijo que era su hermana, y la tomó por mujer, y esa misma noche soñó y Dios le dijo, si me tocas esta mujer te mueres. Bueno, más aplicable que eso no se puede, ¿verdad? Entonces, aquí está Abimelech, toma esta mujer,
y tiene este sueño, de esos sueños que tenemos todos, que son vivos, escucha la voz de Dios y le menciona el nombre de Sara: si la tocas te mueres. Pues bueno, al otro día se levanta y dice: no, vete donde tu marido, y va y le reprocha a Abraham y todas estas cosas. Es algo específico, aplicable a la situación del momento, ¿no? A José, el de María, que estaba ya planificando dejar a María, ¿verdad? Porque estaba embarazada, no se habían casado. Él no la quería avergonzar y dijo: bueno, pues la voy a dejar como, ¿verdad?, calladamente para que el pueblo no sea avergonzada por el pueblo, etcétera, etcétera. Y esa misma noche el Señor le dice: no la dejes, no dejes a María. Usted ve cómo se relaciona esto, ¿verdad? Porque lo que pasa es que la gente viene: soñé aquello, soñé lo otro, y enseguida lo quieren aplicar a algo. Y no tiene nada que ver con lo que está pasando en su vida. Y quieren interpretarlo de alguna forma. Tenga cuidado con estas cosas, ¿ok? Tenga cuidado con los sueños, ¿verdad? Bueno, lección final de esta sección para nosotros. Claramente nos dice que enfrentamos nuestras circunstancias adversas no con lamentos y quejas, sino con un claro entendimiento, mis amados, de que Dios está en control. Eso es lo que vemos en José y lo va a reflejar más tarde, ¿verdad? Él sabe que Dios está en control y por eso Él es obediente, y nosotros tenemos que ser obedientes en medio de lo que nos esté pasando, haciendo todo siempre como para el Señor. Eso es exactamente lo que aprendemos de aquí. ¿Ok? Bueno, vamos entonces al sueño del faraón, ¿verdad? El sueño del faraón. Pues ahí está José en la cárcel, ya han pasado 2 años de todo esto, y el faraón tuvo un sueño que lo perturbó, y nadie pudo interpretar. El copero en ese momento se acuerda de José y le informa al faraón. Ahora veamos la soberanía de Dios con las decisiones de los hombres una vez más. El copero no se acordó de José cuando fue restaurado y Dios dijo: está bien, no hiciste lo que tenías que hacer, y le pone el sueño al faraón. Le pone el sueño al faraón, y todo con el propósito de restaurar a José y propósitos mayores que vamos a ver aquí, ¿no? Bueno, pues entonces el faraón manda llamar a José, el cual interpreta el sueño, ¿verdad?, correctamente. Inmediatamente el faraón se da cuenta: este hombre es especial. Y literalmente dice: está bajo el espíritu de Elohim. Este hombre está bajo el espíritu de Elohim. El faraón se da cuenta, ¿ok? Ahora, una aclaración que tengo que hacer aquí. Yo no creo que el faraón se haya referido a Elohim como un título del Dios, el Dios verdadero, el Dios que nos dice la Biblia, que se le llama Elohim. Pero Elohim se utiliza para muchas cosas, como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Se utiliza para describir dioses con D minúscula. Ahí le doy los versículos: ídolos, hombres poderosos, jueces, personas de autoridad, ¿no? Entonces, en mi opinión, aquí el faraón se estaba describiendo a sus dioses, ¿verdad? Este hombre tiene el espíritu de los dioses, ¿verdad? No necesariamente del Dios, aunque tenía el espíritu de Dios, Dios lo estaba prosperando, ¿verdad? Bueno, el punto es que el faraón se da cuenta que este hombre es especial. Fueron 2 sueños los del faraón, 2 sueños. Están en Génesis 41, 25, las famosas 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, con las flacas eventualmente devorando a las gordas, 7 espigas llenas, bonitas y buenas, y otras 7 marchitas, y las 7 marchitas devorando a las buenas. Esos fueron los 2 sueños del faraón, ¿no? José se lo interpreta rápidamente y le dice: lo que viene son 7 años de abundancia, las vacas gordas, las espigas llenas, una abundancia extraordinaria, y después seguirán 7 años de hambruna. Ese es el sueño. Ahora, mire este detalle. La repetición del sueño
El faraón lo tuvo varias veces, ¿verdad? Como le expliqué, hay que prestar atención a los sueños que se repiten. De hecho, 2 veces, lo dice ahí en la Escritura, 2 veces. Mire lo que significa eso, que el asunto ya está determinado por Dios y se apresura a venir. Apúrate. El hecho de que lo haya soñado 2 veces es que viene ya. Hay que actuar rápidamente, ¿no? Entonces eso es un detalle interesante, ¿verdad? Ahora, José le dice, los 2 sueños en realidad son uno, ¿no? Son uno. Es la misma cosa. Bueno, pues el faraón no pierde tiempo y dice, este hombre no hay nadie como él en Egipto, ¿quién habrá como él? Y lo pone como el mero mero de Egipto, ¿verdad? Una vez más, ya ha sido el mero mero en la casa de Potifar, en la cárcel y ahora en Egipto. Y le dice literalmente, mira, al único que tú te estás sometiendo es a mí. Todo el imperio de Egipto está bajo tu mando, bajo tu administración. Y le entrega el sello real y todas estas cosas. Extraordinario, extraordinario lo que está sucediendo a ti. Entonces, es encargado de administrar todo, absolutamente todo acerca de Egipto, ¿no? Y lo que sucede es que en los próximos 7 años, dice ahí que almacenó José, divisó un plan de almacenar granos, y la abundancia era tanta que no se podía ni contar, dice. Era una cosa increíble, extraordinaria, lo que estaban almacenando estas personas. Ahora, ¿por qué grano? ¿Por qué grano? Bueno, el grano se utiliza para alimentar a los animales. Una de muchas funciones. El grano se puede utilizar para hacer pan y todas estas cosas, ¿no? Pero una de las funciones principales es alimentar a los animales. Y mientras el animal se alimentaba, no se moría. Así que cuando viniera la hambruna, podían alimentar los animales y podían comer de los animales. Esa es la lógica de todo esto, ¿no? Así que el grano era primordial, principal en este plan, ¿no? Bueno, en este asunto José se casa con la hija de un sacerdote egipcio, sacerdote de On. No investigué qué es esto, ¿verdad? Pero se casa con ella y procrea 2 hijos, Manasés y Efraín, ¿ok? Estos son los 2 hijos de José. Manasés, escuche bien, es el primogénito, no es Efraín, ¿ok? ¿Ok? Después vamos a ver cómo esto cambia. Dice que José tenía 30 años cuando fue nombrado gobernador y empezó a administrar sobre todo Egipto. Eso quiere decir que pasó, mire esto, 13 años en servidumbre. 13 años. ¿Por qué? Porque en Génesis 37 dice que tenía 17 años cuando lo vendieron a Egipto y llegó a Egipto. ¿Por qué 13 años? Pues pregúntele al Señor, porque yo no sé. Los tiempos del Señor son perfectos. Son perfectos. El Señor nunca se tarda. No podemos cuestionar esto. ¿Por qué no lo hizo en 2 años, 3 años? No sé. ¿Verdad? Yo lo único que sé es que el tiempo de Dios es perfecto siempre y nunca se equivoca. Amén. Bueno, 13 años haciendo todo lo que hacía en medio de circunstancias terribles, ¿verdad? Lo hacía como para el Señor, con gozo, ¿verdad? Con gozo. Ahora, vamos a jugar un poquito ajedrez ahora. Vamos a jugar un poco de ajedrez. Yo les había hecho un retrato de comparar la soberanía de Dios con la libertad, el libre albedrío del hombre, como un juego de ajedrez. Dios está en un lado, el hombre, o Satanás si quiere, está en el otro lado, ¿verdad? Dios no juega de ambos lados, ¿verdad? Es lo que expliqué. Y aquí lo vemos claramente, claramente. Así que preste atención. Lo primero que sucede, la primera ficha que mueve el hombre es que sus hermanos confabulan para darle muerte, ¿verdad? Eso es lo primero que sucede en Génesis 37, 18. Y Dios, esa fue la ficha que tú moviste, pues está bien. Entonces Dios le pone en el corazón a Rubén para que esto no suceda. Esa ficha la movió Dios, ¿ok? Después, Judá
Judá es el que decide que lo vendan a los ismaelitas. Esto fue Judá, esto no fue Dios que lo decidió, ¿verdad? En su libre albedrío, Judá decide, ¿verdad? Vamos a venderlo. El Señor dice, está bien, moviste la ficha. Pues yo lo voy a llevar a la casa del capitán de la guardia del faraón y allí lo voy a prosperar. ¿Ok? Ahí Dios movió su ficha, ¿no? Después, la esposa del faraón, la esposa de Potifar, perdón, lo acusa falsamente. Esto muy bien puede ser Satanás también detrás de todo esto, claro que sí, ¿verdad? Y termina en la cárcel. Termina en la cárcel. Y la ficha que Dios mueve dice, pues está bien. Ahí en la cárcel es que yo voy a hacer lo que voy a hacer. Y entonces Dios mueve su ficha y termina de la cárcel siendo el número 2 en todo el imperio de Egipto. Jaque mate. ¿Verdad que sí? Entonces ahí vemos la combinación de la soberanía de Dios actuando con el libre albedrío del hombre para cumplir los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios siempre se cumplen. Siempre, ¿verdad? Bueno, entonces ya José está instalado como el gobernador, el administrador, está bajo el mando de todo el imperio de Egipto. Y aquí vamos a ver los 3 viajes que hicieron los israelitas a Egipto, ¿verdad? Primer viaje comienza en Génesis 42. Llegó la hambruna, ya terminaron los 7 años y llega la hambruna. Y Jacob le dice a sus hijos, excepto a Benjamín, Benjamín juega un papel importante aquí, así que escríbale ahí, excepto a Benjamín, ¿verdad? Bueno, vayan a comprar grano a Egipto, dicen que hay mucho grano allí. Pues muy bien, van a Egipto y ¿qué sucede? José los reconoce, ¿verdad? Pero ellos no reconocen a José. José es un egipcio de punta en blanco, ¿verdad? Con la barbilla y las cositas y el maquillaje y todas esas cosas, ¿no? Y ellos no reconocen a José. Y José maquina un plan para que traigan a su hermano menor, a Benjamín, y los acusa de ser espías. Los acusa de ser espías, ¿no? Ellos se tiran al piso y le ruegan, no somos espías, venimos a comprar grano, mi familia, mi papá, mi hermano menor que lo dejamos allá y todas estas cosas, y le están rogando a José. Y José los detiene por 3 días y sucede algo interesante porque lo primero que le había dicho José fue, bueno, todos se quedan aquí excepto uno va a ir allá. Pero después de 3 días, José va donde ellos y le dice esto, le dice, yo temo a Elohim, así que esto es lo que van a hacer. Y dice, ustedes me van a dejar, a uno de ustedes se va a quedar aquí y van a regresar todos, les voy a dar el grano para que alimenten a sus familias, ¿verdad? Pero ustedes me van a traer a su hermano menor, a Benjamín, que es el hermano de José, ¿verdad? Bueno, pues ahí está la nota, ¿verdad? Les dio el grano para sus familias con la condición de que volvieran con su hermano Benjamín. Ahora, aquí sucede otro detalle, un poco jocoso diría yo. Los hermanos están atemorizados, aterrorizados y empiezan a hablar en hebreo y a decir y a culparse. Tú ves, esto nos pasa por lo que le hicimos a José. Si no hubiéramos hecho eso a José, y Rubén dice, te lo dije que no lo hiciera. Y José extiende todas estas cosas. Entonces, lo que sucede aquí es que José se tuvo que retirar aparte a llorar. Lloró varias veces José, y esta es la primera vez, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. Simeón es el que se queda, ¿verdad? Y los demás regresan y llegan con el grano a Canaán. Ahora, en el camino se detienen en un mesón y uno de ellos mira en su costal y ve que está la plata ahí. La plata que ellos habían llevado para comprar el grano. José se las había devuelto sin que ellos se dieran cuenta. Aquí vamos viendo el corazón de José también. Pero ellos se asustan porque todos empiezan a buscar y toda la plata está ahí. Y se asustan y dicen, ay, que no vayan a creer que nos robamos el grano, ¿verdad? Bueno, siguen su camino
Y llegan ahí y le cuentan todo a Jacob. Y le dicen, tenemos que regresar con Benjamín. Y Jacob dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Jacob se niega rotundamente. Ya perdí a uno y este es el único que me queda. No los voy a dejar ir. Entonces, fíjese cómo va cambiando el corazón de los hermanos de José. Rubén ahí se ofrece como responsable y le dice, yo me hago responsable. Lo que sea que le pase a Benjamín, échalo sobre mí, ¿verdad? Y si le pasa algo, yo seré esclavo, hago lo que sea, pero déjanos ir porque este hombre fue firme con nosotros, ¿no? Y Jacob dijo, no señor, de ninguna manera lo voy a hacer. Bueno, ¿qué sucede? Esto pues tenía que ser previsto, ¿no? Se iba a acabar el grano que compraron. Y cuando se iba acabando el grano, Jacob le dice, vuelvan allá a comprar más grano. Y ahora viene, ¿quién? Judá. Y le dice a su padre, no podemos ir sin Benjamín, es que tú no entiendes, ¿verdad? Y le dice, aquí usa la palabra fiador, se ofrece como fiador de Benjamín. Si algo le pasa a Benjamín, yo rindo cuentas. Échame la culpa a mí. Pero tienes que dejarnos ir con Benjamín. Es una cosa insistente, usted lo puede leer ahí, ¿verdad? En esos capítulos. Bueno, finalmente Jacob accede, escríbele ahí, Jacob accede y lo que hace es que esta vez envía el doble de la plata para que los egipcios no se fueran a creer que se habían robado el grano, ¿verdad? Entonces le da la plata que fue regresada, más le da más plata, el doble, para que compren más grano, ¿no? Y dice ahí que le da otros presentes. Entonces van y cuando José los ve y ve a Benjamín, prepara un gran banquete. Un gran banquete, escríbale ahí. Llegan ellos allí y entonces José le dice a sus siervos, dile a estos hombres que hoy van a comer en mi casa. O que hoy vienen a mi casa, no dijo que iban a comer. Que hoy vienen a mi casa, ¿no? Y ellos se asustan porque dicen, ay, aquí sí. Ahora nos van a reclamar la plata, ¿verdad? Bueno, llegan allí, hay un banquete tremendo preparado, ¿verdad? Y José empieza a preguntarle y a hacerle preguntas, ¿cómo está su padre? Ellos le dicen, y mira a Benjamín y lo bendice. Le dice, Elohim está contigo, hijo, ¿verdad? Esta es la segunda vez que se tiene que retirar a llorar. ¿Ok? Bueno, ahí toman del banquete, le da a Benjamín 5 veces más la porción que los otros hermanos, ¿verdad? Y después de la cena, José ordena que se llenen sus costales de grano y que se le devuelva el doble de la plata, ¿verdad? Que no les cobraron nada, ¿verdad? Entonces, lo que hace aquí José es algo interesante. Él esconde su copa personal en el costal de Benjamín, no en ningún otro de Benjamín. Todo esto es maquinación de José. Él sabe lo que está haciendo. Bueno, entonces ellos parten contentos hacia Canaán y José le dice a un siervo, vete y síguelos y páralos y acúsalos de que me robaron mi copa. ¿Ok? Y eso es lo que sucede aquí, ¿verdad? Envía a uno de sus siervos a perseguirlos y a acusarlos de robarse la copa, ¿no? Entonces, cuando llega este señor allí y los acusa, ellos responden, no, nosotros no fuimos. No, nosotros no nos robamos nada. Y están tan seguros que dice, aquel en el cual sea hallada la copa, que muera, dice. Y nosotros seremos esclavos de ustedes. ¡Wow! Tenían una seguridad tremenda. Bueno, ¿qué sucede? La copa es hallada en el costal de Benjamín. Ellos se rasgan sus vestidos, ¿verdad? Y regresan entonces a casa de José y lo primero que hace es que se postran a tierra y le dicen y se ofrecen como esclavos de José. Seremos tus esclavos, ¿verdad? Ellos no estaban, al tanto de lo que estaba sucediendo. Pero José se rehúsa y dice, no, yo no puedo hacer eso. Ustedes váyanse,
con todos los granos y toda la plata, no se preocupen, y Benjamín se queda conmigo. Ay, imagínense si no regresa Benjamín a donde Jacob. ¿Qué sucedería, hermanos? ¿Verdad? Ahora, aquí viene Judá una vez más y se postra en tierra y le suplica a José, no podemos hacer eso. Y le explica la situación. Nuestro padre es muy anciano, ya perdió uno de sus hijos y su hermano, a duras penas lo pudimos traer, él no quería. Y si no regresa con nosotros y le decimos que él está como tu esclavo, va a morir, ¿verdad? Entonces, al José oír esto, ya no puede contenerse, manda a todos los varones egipcios a salir del cuarto y ahí en gran llanto les revela su verdadera identidad. Besos, abrazos, ¿verdad? Hay una gran reconciliación. Besa a Benjamín, Benjamín lo besa, se abrazan todos juntos ahí, un momento extraordinario, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué José tramaría todo este elaborado esquema? Se las voy a hacer a ustedes. ¿Qué usted cree? Ahí era para ver, en realidad probar su corazón de ellos, a ver si lo han cambiado. Exactamente, para ver si se habían arrepentido, ¿verdad? Y vemos, aquí está en sus notas, para asegurarse de que verdaderamente estaban arrepentidos. Y es obvio, ¿verdad? Por lo que Judá hizo, ¿verdad? Y por el argumento que habían tenido anteriormente, ya ves, por esto, porque le hicimos a José, y todo este ruego, se postraban, estaban dispuestos a ser esclavos. Y Judá, que fue el que lo vendió, irónicamente, o el que sugirió venderlo, ofrece su vida por su hermano Benjamín, ¿no? Entonces ya esto es indicación de que sí han cambiado. Tú vas a... Sí, lo vamos a dar en un momentito. El sueño se cumple en varias etapas, pero hay un momento al final, en el capítulo 50, que es bien claro todo esto. Pero sí, ya se está cumpliendo. Se han postrado varias veces ante José, ¿verdad? Sí, muy bien. Ahora, José obviamente entiende todo lo que ha sucedido. Esto es importante, ¿verdad? Él sabe que Dios está en control, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido ha sido para bien. Esto, si usted quiere entender Romanos 8:28, aquí está. Aquí está. Todas las cosas trabajan para bien para aquellos que aman al Señor. Aquí está ilustrado literalmente. ¿Ok? Era solo el segundo año de la hambruna. Esto es importante porque toda esta situación llega a los oídos del faraón. El faraón va y conoce a los hermanos, wow, y se pone bien contento. Y les dice, miren, quedan 5 años de hambruna, ustedes no van a sobrevivir allá. Así que yo los quiero a todos acá. Este es el faraón. Y envía una delegación y todo lo necesario, incluyendo carros, los carros del faraón, los famosos carros, no carros como los de nosotros. Pero con todo y eso, usted se imagina dar esa caminata, ¿verdad? Ahí en el carrito y los otros caminando y usted comodita, ¿verdad? Pero era para las mujeres y los niños, ¿no? Y para Jacob, que estaba anciano también. Envió carros, envió de todo. Y le envió grano y de todo, ¿verdad? Y le dijo, no, vénganse para acá. Increíble cómo el Señor trabaja. Cuando llegan ahí a Canaán, le cuentan a Jacob y Jacob no le cree nada. No les creyó. Jacob no les creyó. Pero se da cuenta Jacob que hay un montón de carros ahí. Y dice, wow. Entonces es verdad. Y exclama él, Jacob dice, mi hijo vive y antes de morir yo lo voy a ir a ver. Entonces ahí accede, ¿verdad? Cobró ánimo y decide ir. Y este es el tercer viaje. El tercero y último, que es un viaje por el momento, por los próximos 400 años de ida nada más, ¿verdad? Entonces,
Esa misma noche, hablando de sueños relativos o relacionados con algo específico que está pasando en tu vida, mire lo que pasó aquí. Dios habló a Jacob por medio de un sueño y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no temas en descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Ahí era que se iban a formar como una gran y numerosa nación, la descendencia prometida a Abraham, ¿no? Entonces ya esto es un sueño relacionado con la situación inmediata, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces regresan todos a Egipto y ahí el faraón conoce a Jacob, lo entrevista y le pregunta cuántos años tú tienes, ¿verdad? Jacob le dice 130. Jacob lo bendice al faraón y el faraón le da la tierra de Gosén, que está al este del Nilo y era lo mejor de la tierra de Egipto. Es que nuestro Dios es extraordinario, hermanos. Extraordinarios. Aquí vemos cómo Dios trabaja, ¿verdad? Bueno, dice que llegaron unas 70 personas ahí. Y después vemos las bendiciones finales. Vemos la muerte de Jacob, vamos a ver la muerte de José también. Nos dice que Jacob estuvo 17 años en Egipto, murió a los 147 años. Antes de morir, nos dice la Escritura que le hizo jurar a José que cuando él se muriera que no lo enterraran allí, que fueran a enterrarlo en la tierra de Canaán, en un sitio en específico. ¿Usted se acuerda del sitio? A ver, ¿qué? ¿En qué? En Siquem, en la cueva de qué? En la cueva de Macpela, ¿verdad? Sí. Y ese lugar lo compró Abraham para sepultar a Sara, ¿verdad? Y ahí fue que enterraron a Jacob finalmente también y a otros. Bueno, entonces lo que sucede aquí, ya le avisan a José: mira, tu padre ya está en las últimas, como decimos nosotros. Ven para que lo veas, y él lleva a Efraín y a Manasés. Y estos son los que Jacob bendice primero. Ahora, interesante, Manasés, como dije, era el primogénito, pero Jacob le cambia la primogenitura a Efraín. Y lo que sucede es que el que estuviera a la diestra, a la derecha, era el primogénito, y a la izquierda el que seguía, y Jacob hizo así, ¿verdad? Y José le dice: no, papá, así no es. Y él le dice: sí, hijo, así es. Así es. Efraín es el primogénito. Ahora, ¿qué nos dice esto? Esto es lo que tenía que haber sucedido con Isaac. Pero como Isaac amaba a Esaú, ¿verdad? Aunque sabía que Rebeca le había dicho: mira, el Señor dijo, el mayor servirá al menor. Jacob es el primogénito, a Isaac no le importó. Entonces, por eso es que tuvieron que hacer toda esta maquinación de robarle la primogenitura a Esaú, que la vendió en realidad por su cuenta. Pero esto fue lo que debió haber sucedido si Isaac hubiera hecho lo correcto. Y Jacob hace lo correcto. Claro, Jacob tiene experiencia, él sabe lo que sucedió. Y él dice: no vamos a cometer este error. Yo sé, el Señor ha dicho, Efraín es el primogénito. Si usted va a Jeremías 31:9, ahí está. Efraín es mi primogénito. Ahora, hermanos, son 12. Bueno, son, contando a José, 12, ¿verdad? Pero José muere, entonces está Manasés y Efraín, media tribu y media tribu. Efraín es el menor de todos y es el primogénito. Es el primogénito. Es interesante. Los demás hijos no los vamos a dar a todos, vamos a dar unos cuantos aquí a Rubén. Bueno, Rubén sí es el primogénito por nacimiento, pero ahí mismo dice: tú no eres el primogénito. Le quitó la primogenitura porque cometió un gran pecado Rubén. Él se acostó con Bila,
que era mujer de Jacob. Eso es un gran pecado, ¿no? Está en Primera de Crónicas 2, 1 y 2. Y esto nos dice, mis amados, que el concepto bíblico de la primogenitura no es por orden de nacimiento necesariamente, sino por el rol o estatus o estatus de eminencia, ¿no? El más eminente, como si Dios dijera, este es el que me va a representar a mí. Y usted sabe que en la Escritura, además de utilizar el nombre Jacob para Israel, el nombre de Efraín se utiliza para describir a la nación de Israel también. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué esto es importante? Porque Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Entonces, eso es un pasaje que utilizan las personas que creen que Jesucristo es un ser creado. Mira, ves, el primero que fue creado. No. Es el preeminente de la creación. Es el más preeminente, ¿verdad? Está en Primera de Corintios 1:15. Es primogénito en preeminencia. Él es antes de toda la creación. Él está sobre toda la creación. Eso es lo que significa ese pasaje, ¿no? Simeón y Leví son otros dos interesantes porque no fue tanto una bendición, sino casi una maldición lo que les echó Jacob a estos hombres, porque fueron los que asesinaron a todos los varones de Siquem. ¿Se acuerdan de ese evento, verdad? Este señor Siquem, hijo del rey Amor, viola a Dina, la única hija, ¿verdad? Era hija de Lea, pero se enamora de ella, se enamora y la quiere por esposa. Bueno, y ahí van a pedírsela y los hermanos estos, Simón y Leví, maquinan este maquiavélico plan, ¿verdad? Decirle, bueno, pues si quieren hacer esto y convivir con nosotros, tienen que circuncidarse. Se circuncidan todos los varones y al tercer día, cuando más tenían dolor, van y los matan a todos. Entonces, Jacob les recuerda, ustedes son instrumentos de injusticia, y le dice, los dividiré entre Israel y haré que se dispersen. Y fueron las tribus más pequeñas de Israel, ¿no? Judá, ¿verdad? El león de Judá, aquí es que de aquí sale esta definición. Jacob le dice, Judá, cachorro de león. De ahí viene la frase, el león de Judá. El Señor viene por medio de la descendencia de Judá, como vimos con Tamar y por ahí hacia adelante. Por eso dice Jesucristo, el león de la tribu de Judá, ¿no? Ahora mire esto, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, vas a agarrar tus enemigos por el cuello. Y vemos que el territorio de Judá fue muy próspero. Ahí está, ¿qué? La ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Es la sede del templo, ¿verdad? Y esto es lo que está diciéndole Jacob a Judá. A ti en tu territorio van a pasar muchas cosas. Vas a tener el templo, la capital, la ciudad de Dios va a estar ahí. Tú vas a ser más eminente que tus hermanos, ¿no? En esta situación. Y la más importante, le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes. El reino, ¿verdad? El cetro, la vara de mando va. Todos los reyes van a ser descendientes de Judá. Ahora mire lo que dice ahí. Hasta que venga aquel a quien le pertenece. ¿Le pertenece qué? El reino. O sea, todos los reyes van a ser de Judá hasta que venga uno que realmente le pertenece el reino, aquel a quien todas las naciones honrarán. Puedo decir más claro, no canta el gallo, ¿verdad? Ok, todos saben quién es aquel. Ok, muy bien. Bueno, muerte de Jacob. Jacob muere y José le pide al faraón que le permita enterrar a su padre en Canaán, como él lo pidió, ahí en la cueva de Macpela, ¿no? Y va con sus hermanos y una gran delegación, de hecho, que los cananeos cuando vieron eso dijeron, wow, este hombre era importante, ¿no? Lo entierran ahí, en ese campo que compró Abraham para enterrar a Sara. Escríbale ahí, a Sara. Ahora, aquí sucede algo interesante. Una vez muere Jacob, los hermanos de José se empiezan a preocupar porque piensan
que ahora José se va a vengar de nosotros. No se había vengado antes porque por amor a nuestro padre, digamos, ¿verdad? Pero ahora nuestro padre no está, ahora sí, como dicen en mi país, estamos fritos, ¿verdad? Entonces, ellos le mandan a decir a José que Jacob había dado órdenes, y esto es correcto, fue una orden de Jacob, y Jacob, muy sabio, sabía que esto podía suceder, que cuando él muriera, ellos, los hermanos, le dirían a José que perdonara su pecado. O sea, le iban a pedir perdón a José, ¿verdad? Y sí, van donde José y le rogaron que los perdonara. Ahora, mientras hablaban con José y le pedían perdón, José lloraba. Otra vez lloró José, ¿verdad? Entonces se postran en tierra y le dicen, esclavos tuyos seremos. Ahí se cumple el sueño, Miriam, ¿verdad? Ahí es. Ese es el sueño de las gavillas y del sol y de las estrellas, ¿verdad? Y la luna y estas cosas, ¿no? Bueno, aquí se cumplen los sueños de José. Ahora, mire lo que José responde. Esto es un versículo muy famoso, ¿no? Le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, vosotros, ustedes tomaron esta decisión, ustedes, esto no fue Dios. Pero Dios tomó esa decisión, mas Dios lo encaminó para bien. Lo que ustedes intencionaron para mal, Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No solamente a Israel, a mucho pueblo. Todas las regiones que estaban pasando la hambruna venían a Egipto a comprar. Jaque mate, hermanos. Jaque mate. El hombre movió su ficha y el Señor los derrotó. Aquí se ve claramente esto, ¿no? Bueno, ahora sí. Muy bien. Bueno, José entonces es una sombra de Cristo, perdonando el pecado y otorgando gracia a los que fueron una vez sus enemigos. Usted lo ve claramente ahí, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Aun cuando éramos sus enemigos, Él nos otorgó su gracia, nos perdonó, ¿verdad? Ok. Y todo trabaja para bien de acuerdo a los propósitos de Dios. Eso está muy claro en esta narrativa. Esto es Romanos 8:28, una historia que describe a Romanos 8:28. Ahora vamos a concluir con un pequeño resumen. Está en sus notas, ahí en la última página. Iba a dar una tarea similar a lo que hicimos la otra vez, pero dije, bueno, mejor lo cubrimos juntos aquí, ¿no? Génesis del 1 al 11, tenemos origen, creación, corrupción, separación, escríbale separación de Dios y un nuevo comienzo con Noé. Eso lo vimos en estos 11 capítulos. Del 12 a 50, aquí sí que es un libro de historia con personajes y ciudades reales. Génesis del 1 al 11 era la historia antes de la historia, si se acuerda, porque no hubo testigo ocular. Ahora, aquí no hubo testigo ocular, pero tenemos nombres de personajes, ciudades, tenemos historia que puede ser corroborada, ¿no? La historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Pues Abraham, del 12 al 22, Isaac, 23 al 25, y Jacob. Esos son los patriarcas. Ahora tenemos a José, pero José, la narrativa es cómo Israel termina en Egipto por los próximos 400 años, ¿no? Además de mostrar a Dios como creador de todas las cosas, en esta parte vemos cómo Dios hace promesas a Abraham, a su descendencia, ¿para qué? Para formar a su pueblo, a Israel, como pueblo especial, por medio de cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra, que fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham.
Y aquí vemos cómo se está formando ya la nación, ¿verdad? Temas de Génesis. Número 1, la creación del universo y de la humanidad. La introducción del mal o del pecado al mundo, la vimos también. Vimos el comienzo del plan de Dios para restauración y reconciliación con los seres humanos. Empieza en Génesis, hermanos. ¿Ok? Ya esto lo estamos viendo. ¿Verdad? El pacto de Abraham, por medio del cual se establece el pueblo elegido para bendición de la humanidad. Lo vimos ahí también. Aplicación del libro. Dios es nuestro creador y proveedor. Dios es nuestro creador y proveedor. Fuimos creados para estar, escuche bien esto, ok, por favor, en su presencia y tener una relación personal con Él. La mayoría de las personas, si usted le pregunta para qué fuimos creados, dicen para glorificar a Dios. Eso es correcto, ¿ok? Pero viendo el libro de Génesis, usted puede ir más profundo que esto. Porque vemos que Dios se paseaba por el jardín con Adán y Eva, y la intención era de que le dio la mayordomía de la creación. Creced, fructificaos, manejen ustedes todo esto. Yo voy a estar aquí con ustedes, ¿verdad? Era para tener una relación personal con Él, ¿verdad? Para estar eternamente en su presencia. Eso fue la intención de Dios, ¿verdad? Claro, estando en su presencia, tenemos que reconocer que, claro, debemos glorificarle, debemos adorarle. Él es la majestad, Él es el creador, nosotros las criaturas. Debemos obedecerle. Lamentablemente, Adán y Eva no lo obedecieron. Y la desobediencia, como vemos a través de todo el libro de Génesis, trae graves consecuencias, ¿no? Vimos la soberanía de Dios. Dios es soberano y siempre tiene un plan que resulta en nuestro bien, sin excepción a las reglas, ¿no? En Isaías 55:11 tenemos el famoso pasaje, ¿verdad? Que mi palabra no regresa vacía. Lo que yo digo, eso se va a hacer, punto y punto. ¿Okay? Eso es exactamente lo que hemos visto aquí en Génesis. Dios es fiel, nunca falla en cumplir sus promesas. Nosotros creemos que se tarda, pero nunca se tarda. Abraham esperó 25 años, José tuvo 13 años, Israel va a estar 400 años, ¿verdad? Todo en el tiempo del Señor. Él nunca va a fallar, hermanos, nunca. Bueno, y vamos a concluir aquí con Cristo en Génesis, que es en realidad el propósito de todo esto. Cristo lo vemos en el principio como creador. Como creador. ¿Cómo lo vemos? Bueno, sabemos que en Génesis 1:1 dice, en un principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, ¿quién es ese creador? Pues usted va a Juan 1, ahí está. En el principio era el verbo, era Dios, era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pues ahí está clarísimo, muy claro, ¿verdad? Y en Colosenses 1 nos describe cómo Él es el creador de todo lo que existe. De todo lo que existe. De eso Juan 1 nos dice que nada de lo que ha sido creado si no hubiese sido por medio de Él, ¿verdad? Entonces Él es el primogénito de la creación, ¿verdad? Y todo lo que existe fue creado por Él. Así que ya vemos a Cristo en el primer versículo de Génesis. La simiente de la mujer que derrotará a la serpiente, profetizada en Génesis 3:15, ¿verdad? Lo vemos en Hebreos 2:14, donde nos dice que Él vino en carne para derrotar el pecado en la carne, porque el pecado viene de la carne, y derrotar a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Ahí está, ¿no? Vimos a Melquisedec en Génesis y el libro de Hebreos, capítulos del 5 al 7, ya esto lo hemos explicado bastante. Sacerdote para siempre.
Ese es Cristo. Melquisedec es una sombra de Cristo, ¿no? Sumo sacerdote, Melquisedec, nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Vemos en la obediencia de Abraham a la orden de sacrificar a su unigénito, único hijo, ahí en el monte Moriah, ¿verdad? Obviamente eso es una sombra de lo que Dios hizo con su hijo. Ahora, esto nos indica cuánto Dios nos ama, hermanos. ¿Por qué? Porque la obediencia, dijimos, es un fruto del amor, ¿se acuerda? La obediencia es un fruto del amor. Y Abraham fue obediente a este tremendo mandamiento de Dios. Sacrifícame a tu único hijo, ¿verdad? Porque Abraham era amigo de Dios, amaba a Dios. Dijo, ok. Por obediencia, por amor. Entonces, ese amor que Abraham tenía hacia Dios, Dios lo refleja ahora hacia nosotros, sacrificando a su único hijo por nosotros, por amor. De tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su hijo. Así que Abraham muestra su amor a Dios por medio de esta obediencia y Dios muestra su amor a nosotros por medio de él entregar a su hijo como Abraham lo iba a hacer también. Entonces Cristo es la simiente prometida a Abraham y por medio de él es que formamos parte del pueblo de Israel. En Génesis 17 está la simiente que Dios le promete a Abraham, por medio de cual serían bendecidas todas las naciones. Y Pablo muy claramente en Gálatas capítulo 3 dice, Cristo es la simiente es Cristo. Y ya no hay judío, ya no hay gentil, esclavo, libre, varón, mujer, sino todos somos unos en Cristo y todos los que por fe hemos venido a Cristo, ahora somos parte del linaje de Abraham, dice explícitamente herederos de la promesa. ¿Ok? Entonces, es por medio de Cristo que se cumple todas estas cosas, ¿no? Ahora, Abraham es un tipo de Cristo porque en obediencia deja su tierra y su parentela para ir a una tierra desconocida. Deja tu tierra y tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Bueno, ¿cómo se parece esto a Cristo? Pues Cristo en obediencia al Padre se despoja de su gloria, ¿verdad? Digamos de su tierra y de su parentela, si me permiten hacer la analogía, ¿verdad? Y desciende como siervo en forma de hombre y al igual que Abraham fue fiel. En el caso de Cristo, fiel hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2, del 5 al 8. Pues con esto, mis amados hermanos, hemos terminado el libro de Génesis en este discipulado. Vamos entonces, con el favor del Señor, a proseguir con Éxodo y vamos a seguir buscando a Cristo en toda esta cosa, ¿ok? ¿Alguna pregunta que tenga alguien? ¿Alguna duda, preguntas, comentarios? Muy bien, pues, ¿qué les parece si cerramos en oración? Y le damos la gracia a nuestro Señor. Bendito Padre Celestial, soberano eres tú, Señor, como hemos visto en tu palabra bendita, en toda esta narrativa, Señor. Hemos visto como tú eres soberano sobre todas las cosas y tus propósitos se cumplen, Señor. Gracias te damos, Señor, por revelarnos esta verdad. Pedimos pues nosotros, Señor, cada uno de nosotros, que tú nos ayudes, Señor, en medio de todas nuestras circunstancias adversas, Señor. No importa lo que estemos pasando, Señor, a poner nuestra mirada en ti, a poner nuestra confianza en ti, así como lo hizo José. Hacer las cosas bien porque tenemos el gozo de Jehová en nuestros corazones, entendiendo que tú estás en control de todo y que tú tienes la última palabra y tu propósito se cumplirá, sí y amén. Ayúdanos a entender eso, a ser pacientes, Señor, y a seguir trabajando, no importa
las circunstancias que nos rodeen, Señor. Queremos ser siervos buenos y fieles como lo fue José, Señor. Y queremos que tú, Señor, bendigas, Señor, el fruto de nuestra labor en fe, en firmeza, en perseverancia y en persistencia, Señor. Ayúdanos, pues, Señor Jesucristo, por medio de la unción y el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias también, Señor, por habernos revelado, Señor, a Cristo Jesús en todo este estudio, Señor. Desde el principio de la creación lo vemos claramente, Señor. Tu plan perfecto para la reconciliación y la salvación del hombre. Gracias, Señor Jesucristo. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y te damos la gloria y la honra siempre, Señor. Son tuyas por los siglos de los siglos. Todos decimos amén.